De VIH. Primero que nada, quizás un poco contextualizar el motivo por cual hemos generado este espacio. A lo que nos convoca hoy es la epidemia del VIH, ¿verdad? Es de nuestro conocimiento que esta epidemia ha sufrido un cambio significativo en Chile este último tiempo, por lo que es necesario realizar acciones concretas para una contención efectiva. Me complace, Me complace ver en este seminario actores tan relevantes a nivel nacional e internacional. Estudiantes, profesores, clínicos, equipos de salud. ¿Verdad? Estamos provocando un espacio de difusión, de conocimiento y también de diálogo. Queremos entregar un tiempo posterior a preguntas, que ustedes puedan hacer preguntas a los expositores. Este seminario ha sido posible gracias a la generosidad y el sentido de colaboración que tienen los presentadores que van a participar hoy día, también gracias a la Escuela de Enfermería, gracias a la universidad, a la Pontificia Universidad Católica, que creyó en esta propuesta innovadora que les vamos a presentar hoy día, porque nos financió un proyecto interdisciplinario que financia y permite que podamos estar aquí hoy día. Damos gracias por eso. Este proyecto del cual les hablo se titula un estudio sobre una intervención de opinión de líderes pares en VIH con estudiantes universitarios en Chile. Un estudio de factibilidad y aceptabilidad. Si hay estudiantes en este seminario hoy día que les interesa participar en el proyecto, no duden en contactarme, acercarse a mí para ver la posibilidad que podamos incluirlos en el estudio. Sin más, vamos a dar inicio a esta actividad y quiero con mucho agrado placer pedirle a la doctora María Elena Ceballos que por favor pase a presentarnos un poco sobre la profilaxis de pre-exposición al VIH. ¿Me escuchan así o necesito micrófono? ¿Me escuchan? Con micrófono mejor. Bueno, primero, gracias a por la invitación. Gracias también por invitarme a participar en este proyecto multidisciplinario. Normalmente nosotros usamos trabajar un poco muy separados, los médicos, las enfermeras, los sociólogos, los psicólogos, y la verdad es que la idea de esto es que justamente podamos unificar un poco más criterios, trabajar en conjunto para ver si podemos en parte ayudar a disminuir este problema que estamos teniendo en Chile. Entiendo que anteriormente iba a haber una presentación sobre profilaxis en general, pero se hará después por un tema de horario, así que yo voy a partir de la presentación número 2, que se llama PrEP. En el fondo, profilaxis, preexposición para el VIH. Y hablaremos un poquito sobre cuál es la evidencia que hay para el uso de PrEP, cómo y en qué lo vamos a indicar, qué está pasando en el mundo con PrEP, qué está pasando en Chile, qué está pasando acá con PrEP. ¿Cómo se define PrEP? PrEP es, ¿no es cierto?, el uso de medicamentos, de drogas antivirales o antirretrovirales en una persona que no tiene VIH, por el objetivo de evitar la exposición a este virus, ya bloquea la adquisición del virus. ¿Dónde ha mostrado ser seguro y ser efectivo? En ciertas poblaciones, como son hombres que tienen sexo con hombre, en riesgo sustancial de adquisición, ya explicaremos lo que significa eso. Hombres y mujeres heterosexuales en riesgo sustancial de adquisición, adultos que se inyectan drogas en riesgo sustancial de adquisición, y podría discutirse en algunos hombres y mujeres cuyas parejas tienen positivo en VIH y ellos son negativos, ¿ya? Para ciertas situaciones, especialmente, por ejemplo, en el caso de la concepción, de la búsqueda de un embarazo, ¿ya? No hay datos de seguridad y eficacia de uso de PrEP en adolescentes, en menores de 18 años. Sustancial riesgo de adquisición se define, según las guías de la Organización Mundial de la Salud, como una incidencia más de 3 por 100 personas al año en ausencia de uso de PrEP. Pero si nos vamos ahí a qué es lo que es eso, ¿ya? Y ellos lo describen como se ha identificado aquella incidencia en ciertas poblaciones, como son grupos de hombre que tiene sexo con hombre,
mujer transgénero y en algunos settings, ¿no es cierto?, de hombres heterosexuales y mujeres cuyas parejas sexuales tienen un VIH no tratado, ¿ya? Vamos un poco más a definirlo porque sigue siendo medio nebuloso esto, ¿ya? Sigue siendo, incluso para uno, difícil decir ya, pero busquemos más cuál es el riesgo entonces. Entonces, finalmente lo que se ha buscado, y esto es en el fondo grupos de investigación que han mostrado datos al respecto, los candidatos a PrEP van a ser personas con este riesgo sustancial de adquisición, que significa finalmente personas que son VIH negativos, pero que tienen una pareja VIH positivo y que no se encuentra tratado. Al no estar tratado, su virus no se encuentra suprimido. Hay un concepto muy importante que ya se sabe, que es que estar tratado significa supresión viral, hacer que el virus ya no lo vea en sangre. Y al no verlo en sangre, no transmite. Eso es la indetectabilidad. Indetectabilidad es igual a no transmisión. Pero al revés, si mi pareja es positivo y no está en terapia, sí transmite. Entonces, para aquella persona que es pareja de alguien VIH sin terapia, pudiese ser una opción el PrEP. ¿En quién más? En aquellos VIH negativos que son sexualmente activos, pero de población de alta prevalencia de VIH, ¿ya? Por ejemplo, que tenga sexo anal o vaginal sin condón con más de una pareja en los últimos 6 meses. Que tenga una pareja sexual con uno o más factores de mayor riesgo de adquisición de VIH. Que tenga historia de enfermedades de transmisión sexual en los últimos 6 meses. Que haya necesitado profilaxis post-exposición en los últimos 6 meses. ¿Qué es eso? Alguien que se expuso a un riesgo de adquirir el virus y tuvo que usar una terapia que se usa por un mes para evitar adquirir el virus. Esa es la post-exposición o PEP, que no es lo mismo que PrEP. Y alguien que solicite PrEP, pero que en general tenga alguno de los elementos anteriores, ¿ya? Ahora, el uso de PrEP ha sido aprobado por la FDA ya en 2012, pero en asociación a otros elementos, no por sí solo, ¿ya? Y eso tiene que ver un poco con la profilaxis combinada que después hablarán desde el Ministerio. En asociación a uso de preservativo, en asociación a consejería, ¿ya? Y también tratando oportunamente otras infecciones de transmisión sexual, porque como ustedes sabrán, el PrEP solo previene la adquisición de VIH, pero no previene ni sífilis, ni gonorrea, ni hepatitis, etc. Y por lo tanto hay que usar preservativo igual. Y además lo otro que ocurre es que si yo tengo alguna otra ITS, por ejemplo un herpes genital, tengo mucho más riesgo de adquirir el virus porque lesiones de mucosa genital aumentan el riesgo de transmisión viral del VIH. Por lo tanto, el tratamiento oportuno de la ITS es parte de este pack, ¿ya? ¿Cuál es la evidencia científica para el uso de PrEP? Primero, hay evidencia en estudios antiguos que no eran sobre PrEP propiamente tal, sino que de una u otra forma mostraban cómo la terapia, por otras razones, podía evitar la transmisión. Y esos son, por ejemplo, uno, todo lo que tiene que ver con transmisión vertical, de la madre al hijo. O sea, ya sabemos hace mucho tiempo que el famoso ZT, la ciberulina, disminuía un 68% la transmisión de madres a hijos. Madres que usaban un tratamiento, y siendo ellas VIH, disminuyen la transmisión al hijo. Más aún si es que ese tratamiento se usa durante el embarazo, durante el parto y después al hijo recién nacido. También hay evidencia en PEP, el uso post-exposición de trabajadores laborales. Por ejemplo, aquí la enfermera Cecilia Martín va y se pincha con una aguja con un paciente que sabemos que tiene VIH. ¿Qué puede hacer ella para evitar la transmisión? Uso de profilaxis post-exposición, esa es la profilaxis laboral, ¿no es cierto? Sabemos que eso disminuye un 81% el riesgo de adquirir el virus, ¿ya? Ella hay más evidencia. Y después, uso de PrEP en una cohorte de hombres que tenían sexo con hombres, 200 hombres, en Río de Janeiro, los siguieron por 2 años y en aquellos les daban 28 días de una combinación de 2 drogas de fármaco, si es que se exponían a riesgo sexual. Iniciaron 109 veces PEP, profilaxis post-exposición, en 68 participantes y se vio que en 10 de los que no usaron profilaxis adquirieron el virus, mientras que uno de los que usó profilaxis no lo adquirió. Así ya se empezó a ver que en realidad que usando terapia en otros contextos podría evitar la transmisión. Y es ahí donde aparecen entonces los estudios dirigidos sobre PrEP. Trataré de hacerlo lo más
posibles para no aburrirlos, pero en la práctica hay muchos estudios. Esta es la tabla que son los que muestran el estudio de PrEP en hombre que tiene sexo con hombre, ¿ya? Y hay varios con mucha cantidad de pacientes. Los primeros 3 dividieron a grupos con PrEP versus con placebo. Y se vio con distintos números, pero más o menos, que si los pacientes tomaban el PrEP en forma adecuada, según la indicación médica, que después les voy a decir cómo es eso, disminuye aproximadamente un 86% el riesgo de adquirir el VIH, ya sin mucho efecto adverso. Eso como grande rasgo. Ahora fíjense en este detalle. Había una reducción, sin mirar el detalle del PrEP, de un 44% nomás de adquisición. Eso es como bien poco. Pero ¿qué pasaba si la adherencia al fármaco era de más del 50%? Ahí reducían un 55% el riesgo de adquirirlo. ¿Y qué pasa si lo tomo mejor? Si yo soy ordenada en un 90% de los casos, según como tengo que tomarlo en el 90%, ya disminuía un 73% la adquisición. Y si medían niveles plasmáticos y veíamos si el PrEP estaba en sangre, y iban detalladamente a eso, en realidad la reducción puede ser de más del 90%. Entonces, este estudio y después los otros, que no se los detallo, pero muestran que es absolutamente necesario ser adherente, tomar bien el PrEP para que sirva. Si me lo tomo mal, no sirve. De hecho, genera una falsa sensación de seguridad de que estoy con un medicamento, a mí no me pasa nada, pero en realidad si me lo tomo mal, tengo riesgo de adquirir. ¿Ya? Eso. Después hay algunos otros estudios, que son estos 3 de acá, que no lo diferenciaron entre PrEP versus, no compararon PrEP versus placebo, sino que le dieron PrEP a todo un grupo. Esos son los que se llaman open label, como una vida real. A 500, a 600, a 400, y vieron en general un alto beneficio, disminución del 86%, si es que iniciaba, por ejemplo, precoz versus difería el PrEP. Acá en este estudio, 0 infecciones en más de 5.000 personas al año usando PrEP. Aquí en este estudio, 2 infecciones en 430 más 530 eran 425, pero aquellas 2 infecciones eran en aquellos que adherían a menos de 2 comprimidos a la semana. Aquí se notaba de nuevo la adherencia. Y después estos de acá son estudios también en hombres que tienen sexo con hombre, pero que les daban en distintas formas de decirlo, pero PrEP a demanda, o el también llamado on-off, es decir, tomarlo cuando viene la relación de riesgo, pero no a permanencia, no todos los días, ¿ya? Y aquí también se vio un beneficio, si se tomaba adecuadamente, se vio que hubo algún riesgo cuando tomaban menos dosis a la semana, pero 0 infecciones en los que tomaban más de 4 comprimidos a la semana, ¿ya? Entonces, en general anduvieron, pero la evidencia era un poco más escasa para el uso on demand versus el uso permanente, ¿ya? En resumen, las guías norteamericanas de PrEP, que son como de nuestro Instituto de Salud Pública, pero de allá, que son estas, recomendaban, o recomiendan todavía en realidad, el uso diario de PrEP oral con un medicamento que se llama tenofovir en tricitabina, que son estos 2 antivirales, ¿ya? Como prevención de adquisición del VIH en hombre que tiene sexo con hombre, ¿ya? Eso, siempre y cuando la adherencia sea alta. Y ahora, recién ahora en julio, viene, en el fondo, acaba de terminar un congreso muy importante que es el IAS, que mostró un grupo francés en que están, de hecho todavía se está reclutando pacientes, el grupo de estudio prevenir, que tienen un plan de reclutar 3.000 pacientes en PrEP, hasta el momento ya llevan un poco más de 2.000, y que los separan en 2 grupos. El grupo de tenofovir en tricitabina, PrEP diario, que valen más de 1.000, y el grupo a demanda, ya que lo uso según cuando voy a tener una relación sexual de riesgo, y les explicaré cómo se usa. También un poquito más lento. Y hasta el momento ha sido muy similar el riesgo de adquisición del virus con una u otra forma de toma. Y hubo 0 infecciones hasta el momento con el uso diario y 0,18 en el grupo a demanda o event driven, por eso ED. Pero esas 2 infecciones eran personas que ya habían discontinuado su PrEP, o sea, en la práctica como que no estaban en... Así que hasta el momento hay más evidencia que podría mostrar que el a demanda también podría tener utilidad, pero hasta el momento las guías normalmente siguen indicándolo con uso diario. Y esta es la forma de tomarlo a demanda.
demanda, por lo menos en este estudio, que básicamente era tomar 2 pastillas entre 2 a 24 horas antes del evento sexual, luego tomar una pastilla 24 horas después de estas, y luego una 48 horas después, o sea, 24 de esta, ¿ya? ¿En quién podría ser apropiado el uso a demanda? En un hombre que va a tener sexo con hombre, porque esto hasta el momento solo se ha demostrado en hombres que tienen sexo con hombre, no en otras poblaciones, ¿ya? Que pudiese para ellos ser más conveniente el uso a demanda, que tengan sexo infrecuente, porque si es muy frecuente, esto pudiese ser un riesgo. Recuerden que lo más importante aquí es la adherencia, entonces si yo no tengo buenos niveles plasmáticos, podría ser complicado el uso a demanda, ¿ya? Y que estén disponibles para planificar, que van a saber, que va a haber sexo ese día, o sea, también tienen que haberlo tomado 2 a 24 horas antes, no es tan fácil, ¿cierto? Entonces hay que ser cuidadosos con la indicación. ¿Qué pasa ahora con hombres y mujeres heterosexuales? También hay estudios, ¿ya? Y fíjense, hay algunos que quiero mostrar, por ejemplo, este último. Mujeres heterosexuales, más de 5.000. Miren, la adherencia fue tan baja, 29%, y por lo tanto generó infecciones que tuvieron que parar ese estudio, ¿ya? Después, otros estudios que randomizaron una terapia única no doble versus placebo, y los resultados ahí también fueron un poco válidos porque por mal reclutamiento. Entonces vamos como perdiendo un poco de fuerza porque hay varios estudios que se tuvieron que cortar en el camino, pero otros que sí, estos 3 de acá, mostraron utilidad. Este, por ejemplo, que comparó 2 drogas versus una droga versus placebo, y mostró que con 2 drogas había una disminución de un 75% de riesgo de adquisición, pero tenían buena adherencia. Los estudios con baja adherencia muestran que el riesgo de adquisición es mayor, ¿ya? Acá hay otro, más de 1000 parejas heterosexuales, PrEP versus placebo, 62% de disminución de riesgo de adquisición. No hubo diferencia entre sexos, con una buena adherencia, ¿ya? Entonces, y aquí, por ejemplo, fíjense acá, puras mujeres heterosexuales, PrEP versus placebo, 5 infecciones en 100 personas al año con PrEP versus 4,7 en 100 personas al año con placebo. Es como lo mismo, mejor usar placebo. Pero miren la adherencia. Entonces, absolutamente fundamental la adherencia para que esto resulte. Esto tiene que ver entonces con que si yo no uso bien el PrEP, falsa sensación de seguridad. Se puede usar, sí, hay mucha evidencia, pero con adherencia adecuada, si no, no sirve. La recomendación ahora entonces para hombre y mujer heterosexual es que puede usarse PrEP diario con 2 drogas en ciertas situaciones. Bueno, ahora, ¿qué pasa con costo-efectividad? Todos nos preguntamos eso, especialmente en países como el nuestro, que no siempre tenemos acceso económico a todo, ¿ya? Hay muchos estudios en costo-efectividad, ¿ya? En Alemania, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Perú, Brasil, y la verdad es que muchos han demostrado que es costo-efectivo implementar PrEP y que genera un impacto significativo en cuanto a presupuesto en grupos especialmente de hombres que tienen sexo con hombres, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que la salud pública tiene que velar, ¿no es cierto?, porque los costos no sean mayor que el beneficio. Y en ese contexto sabemos que hay ciertas poblaciones cuyas prevalencias de VIH son mayores. Por ejemplo, en hombres que tienen sexo con hombre en Chile, 20% de aquella población tiene VIH. En cambio, la población como general, digamos, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con mujer, la mezcla de la población general tiene una prevalencia de 0,4%. Entonces, si tú incluyes PrEP en la población del 0,4%, el costo-beneficio no da. En cambio, si tú lo incluyes en aquellas poblaciones cuyas prevalencias son mucho más altas, sirve y tiene costo-efectividad. Entonces, eso es lo que muestra la evidencia, digamos, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, podemos ver cuando implementaron PrEP en San Francisco, son algunos centros de San Francisco, hombres que tienen sexo con hombres que no estaban en PrEP, tenía una incidencia de 4 por 100 personas al año, ¿ya? Versus 0,45 cuando se implementó 2 drogas, tenofovir y pristinamida, ¿ya? Entonces, sirve el PrEP, claro que sirve el PrEP, pero especialmente en poblaciones que tienen
Esa es la razón por qué se implementan poblaciones con conductas que pudiesen tener más riesgo de adquirirlo, ¿ya? ¿Y qué pasa entonces con parejas cero discordantes? O sea, uno que es positivo y el otro es negativo. ¿El que es negativo sirve o sirve usar PrEP? Depende. ¿De qué depende? En el fondo hay distintos estudios, los más conocidos son el partner 1 y el partner 2. El partner 1 fue con parejas heterosexuales y homosexuales, homosexuales hombre con hombre, y el partner 2 fue solo de parejas hombre con hombre, ¿ya? ¿Y qué mostró? Por ejemplo, en el primero mostró que parejas que eran positivas, pero indetectables, o sea, soy VIH positivo, pero estoy en terapia y mi carga no se ve en la sangre, mostró que hubo 0 transmisiones en 58.000 episodios de relaciones vaginales o anales sin preservativo, ya en 1.200 parejas, así como hacen mediciones matemáticas. Y en este otro estudio de pareja hombre con hombre, se mostró 77.000 episodios de relaciones sexuales sin preservativo, 0 transmisiones. Entonces, lo que les decía antes, si yo estoy en terapia y estoy indetectable, no transmito, siempre y cuando sean parejas estables. Porque si hay terceros, ahí sí hay transmisión. Además, no, si somos estables, pero hay un tercero, ahí sí puede haber transmisión. Estamos hablando de estable de verdad, y uno es positivo pero indetectable, ¿ya? En ese contexto no está indicado el PrEP, porque mi PrEP es la indetectabilidad de mi pareja. No necesito PrEP, porque mi pareja no me transmite porque está indetectable, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos en la evaluación inicial? Tenemos que ver los antecedentes, porque no es lo mismo alguien que tenga falla renal versus no. No todas las personas pueden usar el PrEP. Vemos sus inmunizaciones, porque la prevención no es solamente por VIH. Tenemos que prevenir hepatitis B, hay vacunas, hepatitis A, hay vacunas, papiloma, podemos vacunarlo. Como le preguntamos, ¿no es cierto?, infección de transmisión sexual en los últimos meses, uso de drogas o alcohol, ¿por qué? Porque pudiesen haber algunos problemas en asociación al fármaco, o porque también, ahora que está muy en boga esto del chemsex, que en el fondo es uso de ciertas drogas que desinhiben, incluso en el área sexual, y puede aumentar el riesgo de más infecciones de transmisión sexual. Uso de preservativo, si bien el uso de preservativo es muy útil y debemos, en el fondo, desear usar, ¿no es cierto?, y disminuye un 80% el contraer VIH en heterosexuales y 70% en hombres que tienen sexo con hombre, aún así, en general, el condón no se considera un método único. Si alguien tiene un riesgo elevado, pudiese ser preservativo más PrEP, ya, o sea, podría ser, son métodos combinados. Consejería en prevención de infección de transmisión sexual, uso por preservativo, y bueno, mujeres con sistema regla, porque hay fármacos con el PrEP, hay que tener cuidado en el caso del embarazo. Bueno, ¿y qué exámenes hacemos al inicio? Por supuesto que el test de ELISA, que tiene que estar hecho al menos la última semana antes de iniciar PrEP. ¿Por qué? Porque el PrEP está compuesto por tenofovir y ampicilina, que son 2 antivirales. Estos son los mismos antivirales que se usan en VIH. La diferencia es que en VIH, en vez de usar 2 drogas, usamos una tercera. 2 del VIH más una tercera. Eso es en VIH. Sin VIH para PrEP, las primeras 2 drogas. Si yo estoy tomando PrEP, 2 drogas, y me infecto con VIH, lo que voy a hacer es generar resistencia a esos fármacos. Y voy a tener VIH y me encima resistente. Entonces, no es bueno infectarse de VIH tomando PrEP. Por eso que hay que tomar PrEP adecuadamente. Y por eso que tampoco puedo partir con PrEP si yo estoy con VIH y infectado, no lo sé. Por eso que la ELISA tiene que ser reciente, ¿ya? Luego hay que usar, medir la creatinina, porque tienen que tener buena función renal para partir, porque uno de los componentes del PrEP pudiese, en un porcentaje muy bajo, afectar la función renal. Y hacemos el estudio de hepatitis C, sífilis, gonorrea, clamidia, antígenos de hepatitis B, y hepatitis A lo podemos hacer o lo podemos simplemente vacunar. Esto es lo que yo les decía, es fundamental descartar la infección aguda antes de partir PrEP por los riesgos de resistencia. ¿Y cómo la podemos descartar? Uno, con síntomas. Más o menos el 50% de las personas que se han infectado el último mes
pueden tener síntomas de un resfrío común, una gripe, ¿no es cierto?, que es la primera infección aguda, obviamente hay que descartar todo eso, pero a veces es asintomática, ¿ya? Tenemos que considerar que puede tener el test negativo el último mes, pero acuérdense también que hay un periodo de ventana de un mes, ¿ya? Que si la persona que consulta para PrEP tuvo una relación de riesgo ayer y me trae un ELISA negativo de hoy día, igual uno debería esperar el mes, estar seguro que no está en ese periodo de ventana también, porque pudiese ser... Hay varios elementos que uno evalúa al final en la consulta inicial. ¿Y qué se usa? Una coformulación, como les decía, de dos fármacos antivirales, tenofovir con el tricitabina, el nombre comercial es Truvada, pero ya hay también medicamentos genéricos que combinan tenofovir y tricitabina. Hasta el momento, guías canadienses, guías norteamericanas, no han recomendado en forma formal el PrEP a demanda. Pero tenemos que ver qué pasa con estas investigaciones que les mostraba respecto a la demanda, ¿ya? Del uso a demanda. Y solamente para que sepan que no es llegar y partir PrEP y mañana mismo chip libre, estoy protegido, hay que alcanzar niveles plasmáticos o al menos tisulares. Por ejemplo, el hombre que tiene sexo con hombre requiere un nivel especialmente tisular en recto que recién se adquiere a los 7 días. O sea, hay que explicarles también, de aquí a 7 días todavía no está con una cobertura adecuada. ¿Ya? Y conocer que existen interacciones, que hay que evitar ciertos antiinflamatorios que nos pudiesen aumentar el riesgo de daño renal. Como ven, bueno, y la adherencia también fundamental, explicarles que hasta el momento lo que indicamos es un PrEP a diario, con Truvada todos los días, ¿ya? De manera de alcanzar buenos niveles plasmáticos y así entonces la efectividad de la profilaxis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sabemos que la adherencia fue mejor alcanzada en estudios con dosis diaria versus con dosis intervalos fijos, 55%, con régimen solo postcoital. O sea, además pasa que si yo tengo un régimen a demanda, es muy fácil olvidarlo. Que puta, que sí, que me la tomé, que no me la tomé, que hoy día voy a tener sexo y ya no estoy segura. Entonces, en cambio, el diario, tengo como mi calendario, tengo que tomarlo a diario y hasta el momento, porque ustedes que saben que la medicina y la ciencia cambian, hasta el momento la evidencia da más seguridad para uso diario, ¿ya? Y bueno, ojo, porque es fundamental explicarles que requieren uso de preservativo, ¿ya? Porque sí está estudiado, hay algunos estudios que no lo han mostrado, pero otros que sí, que muestran que las infecciones de transmisión sexual no VIH empiezan a aumentar, ¿ya? Porque querámoslo o no, en el fondo indicas preservativo, pero ocasionalmente puede ocurrir que empiezan a relajarse con el uso del y empiezan a no utilizar preservativo, hay que ser cuidadosos con eso y así es como se ha visto aumento de algunas transmisiones, infecciones de transmisión sexual rectales, uretrales, faringia, sí. ¿Ya? Pero eso, por eso hay que ser cuidadosos con la profilaxis, la prevención combinada finalmente. Y finalmente les hacemos un seguimiento, porque no es que demos PrEP y aquí no te veo más, un seguimiento al menos al inicio cada 3 meses, después pudiese ser cada 6, dependiendo cómo vamos, donde evaluamos primero cuántos comprimidos tomaron, ¿no es cierto?, en la semana, por lo importante de la adherencia que conversamos, reforzamos la importancia de adherencia y avisamos en caso de síntomas de infección aguda, que si no nos debería ocurrir, y evaluamos posible efecto de adverso del fármaco, que en realidad son bien pocos, principalmente náusea y cefalea, pero duran unos pocos días y después van tolerando los funciones. Y hacemos también a los 3 meses el chequeo de la ELISA VIH y otras serologías de causas infecciosas. ¿Ya? Hacemos la función renal inicialmente cada 3 meses y después puede ser cada 6 meses de un año. En mujeres estar siempre evaluando posibilidades de embarazo y también reevaluamos la pertinencia del PrEP, porque una persona puede decir, mira, yo ahora ya no estoy en riesgo, quiero salirme del PrEP, ok, eso es lo que habría que evaluar. Entonces, en resumen, es fundamental que sea bajo supervisión de un profesional de salud. No les puse el médico porque en realidad esto perfectamente más adelante pudiese a lo mejor ser llevado por otros profesionales no médicos, pero inicialmente, dado que estamos partiendo en el país, hay que empezar a hacerlo por gente que conoce más del tema, pero esto eventualmente se podría utilizar por los profesionales y evitar la automedicación porque si no, riesgo de infección por VIH y resistencia, la tercero, del otras ITS, falla renal que no estemos mirando, etc.
¿Ya? Bueno, ¿y qué pasa en el mundo? Esta es una diapo del año pasado, no encontré de este año, no lo encontré, donde ya podemos ver que a nivel de sistema de salud está incluido Canadá, en Estados Unidos, en Brasil, Francia ha sido pionera en el tema del PrEP, ya son de los primeros, Australia, algunos países incluso en Sudáfrica. ¿Y qué ha pasado en Chile? La primera institución que empezamos a hacer PrEP fue justamente en la Católica, pero se empezaron a sumar varias instituciones privadas ya el año pasado. Y nosotros en septiembre del año pasado partimos ofreciendo PrEP ya como programa formal, ¿sí? Se fue difundiendo por página web de la REDUC, por redes sociales y también harto boca a boca, ¿ya? Ahí se lo difundimos, televisión, observatorio, páginas web, en fin. Y actualmente, una muy buena noticia también, ya hace un mes más o menos, el PrEP comenzó en el sistema público, con difusión también, ahora en julio, en 6 hospitales de la región metropolitana y 3 de regiones, y con plan, entiendo, de ir sumando centros. ¿Ya? En el caso nuestro, porque Lizeth me pidió que habláramos un poquito de la realidad que es lo que hemos visto acá, y nosotros somos 7 especialistas en enfermedades infecciosas que llevamos distintas patologías, dentro de ellos es el problema PrEP. Evaluamos a los posibles candidatos que van a nuestra consulta, les explicamos todo lo que yo les hablé anteriormente, de qué se trata la terapia, cómo debe tomarse, cómo debe indicarse, las interacciones, etcétera, etcétera. Y llevamos un programa de seguimiento, donde además les conocemos cada cierto tiempo controles y exámenes, y además para poder acceder a esto, se hizo un convenio que ahora lo tienen los distintos centros que llevan PrEP, de manera, con el mismo en el fondo laboratorio que tenía básicamente el tema universitario, porque si no se hacía era imposible acceder a PrEP. Esta terapia cuesta $620 si uno va a una farmacia a comprarlo no por PrEP, o sea, 450.000 pesos mensuales, imposible, nadie podría. Entonces con ese convenio para programa de PrEP se logró adquirir a $90 como el original, y también hay genéricos como les decía que están más o menos a $60 en forma mensual, entonces bastante más asequible. ¿Ya? Si no hacíamos eso, por mucho que tuviéramos un programa, nadie iba a poder acceder. Hasta el momento debemos llevar como unos 52 pacientes que están en PrEP desde septiembre, todos quienes han sido incluidos en este programa, hombres que tienen sexo con hombre, todos con uso irregular de preservativos desde antes de la iniciativa, aunque uno les insiste en el uso, por supuesto. Algunos ya han cumplido sus 3 meses de seguimiento y han venido a control con nosotros, otros les falta todavía cumplirlo. No hemos visto ningún evento adverso de importancia en los 52 personas. Algunos relatan un poquito de efecto abdominal, náusea, pero que se pasa rápido. Un paciente solamente elevó creatinina, pero que tenía una creatinina basal límite, que dijimos, veamos si es que aguanta tu riñón, pero elevó, entonces preferimos eliminarlo, después volvió a su creatinina normal en todo caso. Un diagnóstico de sífilis durante todo este periodo de seguimiento de los 52, al momento en general el uso del preservativo, y ninguna infección por registro. Eso es todo. Ahí sí. Bueno, yo quiero la verdad pedir que repitamos ese aplauso para la doctora María Elena Ceballos, inspectora de la Clínico. Ella además es la coordinadora del Policlínico de Enfermedades Infecciosas del Centro Médico San Joaquín, coordinadora de la académica del Diplomado de Enfermedades Infecciosas del Adulto, es integrante del Comité Consultivo de SIDA, de la Sociedad Chilena de Infectología y miembro de la Sociedad Chilena, Infectología de forma activa, poniendo el tema relevante sobre el tapete, proponiendo sugerencias. Es un honor y muchas gracias, María Elena, por compartir con nosotros hoy día. Insisto, para mí es un privilegio poder presentarle a todos los presentadores que están aquí, el poder generar este espacio de conocimiento. No se preocupen si algunos todavía quedaron con muchas dudas, es harta información, pero anoten sus preguntas, porque al final van a tener un espacio para poder hacerles preguntas dirigidas a los distintos presentadores. Muchas gracias.